Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 122, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 12, el positivismo evolucionista, 653, Spencer, sociología y ética. Aún utilizando algunos resultados de la sociología de Comte y aceptando el nombre de la ciencia que Comte había inventado, Spencer modifica radicalmente el concepto de la misma. Para Comte, efectivamente, es la disciplina que, descubriendo las leyes de los hechos sociales, permite preverlos y guiarlos. El fin de la sociología es la sociocracia, la fase de la sociedad en que el positivismo se habrá convertido en régimen. Para Spencer, en cambio, la sociología debe limitarse a una tarea puramente descriptiva del desarrollo de la sociedad humana hasta el punto a que ha llegado hasta ahora. Puede, desde luego, determinar las condiciones que el desarrollo ulterior deberá satisfacer, pero no las metas y los ideales del mismo. Determinar las metas, establecer cuál deba ser el hombre ideal en una sociedad ideal, es misión de la moral. La sociología y la moral, que constituían una sola cosa en la obra de Comte, son distinguidas así claramente por Spencer. La sociología determina las leyes de la evolución superorgánica y considera la misma sociedad humana como un organismo, cuyos elementos son, primero, las familias y, después, los individuos particulares. El organismo social se distingue del organismo animal por el hecho de que la conciencia pertenece solamente a los elementos que lo componen. La sociedad no tiene un sensorio como el animal, vive y siente solo en los individuos que la componen. La sociología de Spencer está netamente orientada hacia el individualismo y, por tanto, hacia la defensa de todas las libertades individuales, en contraste con la sociología de Comte y, en general, con la orientación social del positivismo. Uno de los temas principales, tanto de los principios de sociología como de las demás obras complementarias, El hombre contra el Estado, 1884, Estática social, 1892, tema que domina de un extremo a otro la sociología de Spencer, es el principio de que el desarrollo social debe ser abandonado a la fuerza espontánea que lo preside y lo impulsa hacia el progreso, y que la intervención del Estado en los hechos sociales no hace otra cosa que perturbar u obstaculizar este desarrollo. A la objeción de que el Estado debe también hacer algo para quitar o disminuir la miseria o la injusticia social, Spencer responde que el Estado no es el único agente que puede eliminar los males sociales, por cuanto existen otros agentes que, dejados en libertad, pueden conseguir mejor este objetivo. Además, no todos los sufrimientos deben ser prevenidos, ya que muchos sufrimientos son curativos, y prevenirlos significa prevenir el remedio. Además, es quimérico suponer que todo mal pueda ser eliminado. Existen defectos de la naturaleza humana que obran de manera que, con un pretendido remedio, el mal solo cambia de sitio y queda reforzado con el cambio. El hombre contra el Estado tiende a combatir el gran prejuicio de la época presente, el derecho divino del Parlamento que ha sustituido al gran prejuicio de la época pasada, el derecho divino de la monarquía. Un verdadero liberalismo debe negar la autoridad ilimitada del Parlamento, como el viejo liberalismo negó el ilimitado poder del monarca. Por otro lado, la creencia en la omnipotencia del gobierno es la que engendra las revoluciones, que pretenden obtener, por la fuerza del Estado, toda clase de cosas imposibles. La idea exorbitante de lo que el Estado puede hacer, por una parte, y los resultados miserables a que el mismo Estado llega, por otra, engendran sentimientos extremadamente hostiles al orden social. El concepto de un desarrollo social lento, gradual e inevitable hace a Spencer extremadamente ajeno a las ideas de reforma social que habían sido acariciadas por el positivismo social, comprendiendo en él a los utilitaristas y a Stuart Mill. Del mismo modo que no se puede abreviar el camino entre la infancia y la madurez, evitando el enojoso proceso de crecimiento y desarrollo que se opera insensiblemente, con leves incrementos, tampoco es posible que las formas sociales inferiores se hagan superiores sin atravesar pequeñas modificaciones sucesivas. El proceso de evolución social
está de tal manera predeterminado que ninguna doctrina o disciplina puede hacerle traspasar el límite de velocidad que le es asignado por la modificación orgánica de los seres humanos. Antes de que se puedan verificar en las instituciones humanas cambios duraderos que constituyan una verdadera y propia herencia de la raza, es menester que se hayan repetido hasta el infinito en los individuos los sentimientos, los pensamientos y las acciones, que son su fundamento. Por esto mismo, todo intento de apresurar las etapas de la evolución histórica, todo sueño de visionarios o de utopistas, tiene como único resultado retardar o descomponer el proceso natural de la evolución social. Esto no supone, según Spencer, que el individuo deba abandonarse pasivamente al curso natural de los acontecimientos. El mismo desarrollo social ha determinado el paso de una fase de cooperación humana impuesta y obligada a una fase de cooperación más libre y espontánea. Es este el paso del régimen militar caracterizado por el prevalecimiento del poder estatal sobre los individuos, a los cuales impone tareas y funciones, al régimen industrial, que está fundado, en cambio, en la actividad independiente de los individuos, a los que determina a reforzar sus exigencias y a respetar las exigencias de los demás, robusteciendo la conciencia de los derechos personales y decidiéndoles a resistir contra los excesos del dominio estatal. Con todo, Spencer no considera definitivo el régimen industrial, en el que, por lo demás, apenas ha entrado la sociedad actual. Es posible prever la posibilidad de un tercer tipo social, el cual, aun estando fundado, como el industrial, en la libre cooperación de los individuos, imponga motivos altruistas en vez de motivos egoístas, que rigen el régimen industrial, o, mejor aún, concilie el altruismo y el egoísmo. Pero esta posibilidad no puede ser prevista por la sociología, sino únicamente por la ética. La ética de Spencer es, sustancialmente, una ética biológica, que tiene por objeto la conducta del hombre, esto es, la adaptación progresiva del hombre mismo a sus condiciones de vida. Esta adaptación implica no solo una prolongación de su vida, sino también su mayor intensidad y riqueza. Entre la vida de un salvaje y la de un hombre civilizado no hay únicamente una diferencia de duración, sino de extensión. La del hombre civilizado implica la consecución de fines mucho más variados y ricos, que la hacen más intensa y extensa. Esta creciente intensidad es lo que se debe entender por felicidad. Puesto que es bueno todo acto que se adapta a su fin, la vida que se presenta en conjunto, mejor adaptada a sus condiciones, es también la vida más feliz y placentera. Por esto, el bien se identifica con el placer, y la moral hedonista o utilitarista es, en cierto aspecto, la única posible. Spencer, sin embargo, no admite el utilitarismo en la forma que había adoptado en la obra de Bentham y en los de Mill. El motivo declarado y consciente de la acción moral del hombre no es ni puede ser la utilidad. La evolución social, acumulando con la herencia un enorme número de experiencias morales que permanecen inscritas en la estructura orgánica del individuo, suministran al individuo mismo un a priori moral, que es tal para él, aunque no lo sea para la especie. Se debe admitir que el hombre individual obre por deber, por un sentimiento de obligación moral, pero la ética evolutiva da cuenta del nacimiento de este sentimiento, mostrando cómo nace de las experiencias repetidas y acumuladas a través de la sucesión de innumerables generaciones. Experiencias que han producido la conciencia de que el dejarse guiar por sentimientos que se refieren a resultados lejanos y generales es habitualmente más útil para alcanzar el bienestar que dejarse guiar por sentimientos que deben ser inmediatamente satisfechos y que han transformado la coacción externa política, religiosa y social en un sentimiento de coacción puramente interior y autónomo. Pero esta misma consideración evolutiva demuestra también que el sentido del deber y de la educación moral es transitorio y tiende a disminuir con el aumento de la moralidad. Aún ahora sucede que el trabajo que debe ser impuesto al joven como una obligación es una manifestación espontánea del hombre de negocios sumergido en sus asuntos. Así, el mantenimiento y la protección de la mujer por parte del marido, la educación de los hijos por parte de los padres, no tienen, las más de las veces,
ningún elemento coactivo, sino que son deberes que se ejecutan con perfecta espontaneidad y placer. Spencer prevé, por esto, que con la completa adaptación al estado social, aquel elemento de la conciencia moral que se expresa con la palabra obligación desaparecerá del todo. Las acciones más elevadas, requeridas por el desarrollo armónico de la vida, serán tan comunes como lo son ahora las acciones inferiores a las que nos impulsa el simple deseo. Esta fase final de la evolución moral no implica el prevalecimiento absoluto del altruismo a expensas del egoísmo. La antítesis entre egoísmo y altruismo es natural en la condición presente, que se caracteriza por el prevalecimiento indebido de las tendencias egoístas, y en la que, por tal motivo, el altruismo reviste la forma de un sacrificio de estas tendencias. Pero la evolución moral, haciendo coincidir cada vez más la satisfacción del individuo con el bienestar y la felicidad de los demás, en lo que consiste propiamente la simpatía, provocará el acuerdo final entre el altruismo y el egoísmo. El altruismo, que deberá nacer en el futuro, dice Spencer, no es un altruismo que esté en oposición con el egoísmo, sino que, finalmente, acabará coincidiendo con éste en una gran parte de la vida, y exaltará las satisfacciones que son egoístas en cuanto constituyen placeres gozados por el individuo, aunque sean altruistas con respecto al origen de estos placeres.